En este ciclo, que se llama Impuestos en el Agro, aspectos principales del IVA y de ganancias, vamos a tratar de resumir justamente en estos dos impuestos, impuesto al valor agregado e impuesto a las ganancias, los aspectos principales vinculados con la actividad agropecuaria. Así, por ejemplo, en el impuesto al valor agregado vamos a abordar toda la problemática de la reducción de la tasa del IVA, que es un tema que se las trae porque origina más problemas que beneficios, fundamentalmente vinculados con la generación de saldos a favor, técnicos o de libre disponibilidad, y las dudas que existen sobre el alcance de la reducción de la tasa. También vamos a ver la opción de pago anual, que es un beneficio que tienen todavía los productores agropecuarios, un beneficio interesante que permite diferir el pago del gravamen, pero también existen algunas dudas y algunas controversias sobre el alcance de a quiénes les corresponde esta reducción y qué significa exclusivamente actividad agropecuaria. El canje en el IVA es un tema muy interesante, se ha desarrollado mucho en la actividad agropecuaria con bastante éxito y vamos a abordar los aspectos impositivos que también existen vinculados con el canje, el descalce de las operaciones de canje y cuáles son las resoluciones que ha emitido la AFIP también al respecto. Y en el impuesto a las ganancias, fundamentalmente lo que hace a valuación en establecimientos ganaderos, cómo debe considerarse la hacienda, donde hay una clara diferencia entre establecimiento de cría versus establecimiento de invernada, así que vamos a ir describiendo los métodos aplicables, las diferencias, también cómo se evalúan los reproductores. Finalmente, respecto a la actividad agrícola, cómo deben evaluar sus existencias aquellos que se dedican a la agricultura, cuáles son los problemas que hoy han aparecido, por ejemplo, los vinculados a ciertos mercados que no tienen un valor de plaza claramente definido, como el mercado de trigo y de maíz, y qué es lo que ocurre con aquellos productores ganaderos que siembran maíz y sorgo para alimentar el ganado. Pero yo creo que el problema principal en materia de agricultura sigue siendo la evaluación de la sementera, qué se entiende, hasta dónde llega este término, cuáles son los conceptos que deben mantenerse o permanecer activados, qué es lo que ha dicho la doctrina y yo diría cuáles serían las consecuencias de tomar uno u otro criterio y también algo de planificación impositiva, qué es lo que conviene hacer con respecto a la fecha de cierre de ejercicio y cuándo conviene cosechar. Pero vamos a arrancar con el primer punto, que es justamente la reducción de la tasa del IVA para el agro. En realidad, el impuesto al valor agregado que arrancó en nuestro país en el año 1975, cuando comenzó, tenía expresamente una exención para la producción agropecuaria. Quiere decir que en el IVA, la venta de productos agropecuarios estuvo exenta desde el 1 de enero del año 1975, cuando arrancó el IVA, hasta febrero del año 1990. En febrero del año 1990 se elimina esta exención y la actividad pasa a estar gravada. Pero también con bastantes particularidades porque hemos tenido alguna crítica a esta gravabilidad en el sentido de que una gran parte de la producción se termina exportando. Entonces hay muchos que dicen cuál es el sentido de gravar en el mercado interno a los productos agropecuarios y finalmente a los exportadores va a haber que devolverle todo el IVA contenido en las etapas anteriores. Pero, a pesar de todo, esto es una historia que parece estar terminada, el IVA en el agro existe a partir de febrero del año 90. Sin embargo, tenemos la tasa reducida que arrancó allá por abril del año 1996 con la actividad de la construcción y a partir de 1998 comenzó también a aplicarse a ciertos productos agropecuarios. ¿Por qué reducción de la tasa? Y hay quien dice que conviene la reducción, es mejor que una exención, porque en el IVA tenemos el famoso control por oposición de intereses y si existe una exención, tampoco hay mucho motivo para pedir comprobantes, para conseguir facturas, dado que no se puede computar el crédito fiscal. Lo concreto es que a partir de julio del año 98 arrancó esta reducción para el agro. Primero, para determinados bienes, concretamente para la venta de ganado bovino en pie
y a partir del año también ciertos hortalizas y legumbres frescas, y a partir del año 1998 esto comenzó cada vez más a difundirse. En el año 2003 se llevó a granos, ¿sí? Los productores agrícolas se resistieron bastante a esta reducción, pero finalmente se implementó en el año 2003. ¿Cuáles son los problemas de esta reducción? Los problemas principales son los siguientes. Uno diría, bueno, es un beneficio, qué suerte, tengo tasa reducida, me conviene. Cuidado con esta primera impresión, porque si alguien tiene tasa reducida, pero la mayoría de los proveedores le siguen facturando a la tasa general, es probable que se generen saldos a favor. Yo diría que el principal problema de la tasa reducida para todos los que están presuntamente beneficiados es justamente la generación de saldos a favor que son de difícil recupero, saldos que pueden ser técnicos o de libre disponibilidad. ¿Sí? Un saldo es técnico cuando hay mayores créditos que débitos fiscales y un saldo es de libre disponibilidad cuando se originan retenciones, percepciones y pagos a cuenta. En cualquiera de los dos casos, el que tiene saldos a favor claramente está en problemas. Y el otro grave inconveniente de la reducción de la tasa es que las normas no han sido suficientemente precisas y entonces existen muchísimas dudas. Hay una gran cantidad de dictámenes y si hay muchos dictámenes quiere decir que el tema evidentemente no ha sido simple, no ha sido sencillo. Nosotros podemos ver que esta reducción alcanza solamente una parte de la producción agropecuaria. Esto también ha sido criticado por la doctrina porque afecta el principio de neutralidad. Hay ciertos bienes que sí están alcanzados por la reducción, otros que no están alcanzados y realmente no hay un motivo valedero para establecer esta distinción. Fíjense ustedes que referido a la venta de animales vivos, ¿sí? Venta de animales vivos, pero ¿de qué especies? De las especies bovina, caprina, ovina, quiere decir que todo lo que tiene que ver con vacas, ovejas, cabras, también camélidos, va a tasa reducida. Sin embargo, la venta de otro tipo de animales, como los porcinos, va a tasa general. Entonces aquí empezamos con este tipo de distorsiones o que la norma se quedó a mitad de camino. Entonces, haciendo un rápido raconto de a qué bienes se aplica, bienes y servicios se aplica tasa reducida en materia agropecuaria, podríamos ver en esta filmina número 2 que corresponde para la venta de animales vivos de ganados bovinos, ovinos, camélidos y caprinos. ¿Sí? Uno diría camélidos, ¿cómo es esta historia? Si tenemos un camello en nuestra casa y lo vendemos a tasa reducida, no, evidentemente esto está pensado para los camélidos sudamericanos, que son importantes en la zona norte, el noroeste de nuestro país, como llamas, vicuñas, guanacos, alpacas. ¿Sí? Ustedes fíjense que no solamente alcanza a la venta de animales vivos, sino también a las carnes y despojos comestibles de estos mismos animales, que tienen que estar frescos o refrigerados y no constituir en un preparado de producto diferente. Las frutas, legumbres y hortalizas frescas, de nuevo frescas, refrigeradas o congeladas. En materia de miel de abejas, la reducción solo alcanza a la venta a granel, quiere decir que si uno va al supermercado o a cualquier despensa a comprar miel va a tener que pagar el 21%. Y los granos, que como decíamos recién fueron incorporados a partir del año 2003, los granos son aquellos no destinados a siembra, ¿sí? Cereales, oleaginosas, legumbres secas, y el único que está excluido de la reducción es el arroz. Uno diría, está perjudicado. No, al revés, parece que está beneficiado, por lo que antes estábamos comentando, cuidado con esta famosa reducción, porque los problemas son importantes, fundamentalmente la generación de saldos a favor en el IVA de muy difícil recupero. En materia de cuero bovino, esto está claramente especificado porque la norma habla de ciertas partidas arancelarias, así que no hay demasiada duda, pero son ciertos cueros bovinos que han sido sometidos a cierto tipo de procesos. Y para no quedarse corto, pero se quedó corto, el legislador extendió la reducción a ciertos servicios vinculados con la obtención de los bienes antes mencionados. ¿Cuáles son esos servicios, locaciones, prestaciones? Están también en el artículo 28, que es el que justamente se refiere a reducción de la tasa del IVA, en el inciso B, o para decirlo más directamente,
Tenemos 3 tasas en el IVA, la tasa reducida, de eso estamos hablando, el 10,5%, la tasa general del 21% y la tasa incremental del 27% que solo se aplica a ciertas locaciones y prestaciones. Bueno, ¿cuáles son las locaciones que van a tasa reducida? No todas, algunas. Acá tenemos una parte importante del problema. Esto no se extendió a cualquier tipo de locación o prestación. Solo las que están expresamente mencionadas. Esto es taxativo. Y la norma habla de labores culturales, preparación, roturación, laboreo, etc. Todo lo que tiene que ver con la siembra o plantación, la aplicación de agroquímicos y fertilizantes y también los trabajos vinculados con la cosecha. Ojo, en materia de agroquímicos y fertilizantes estamos hablando de los trabajos vinculados con la aplicación de esos agroquímicos y fertilizantes. Y nada más. Quiere decir que solo corresponde la reducción de la tasa para estas locaciones y prestaciones expresa y taxativamente mencionadas en el artículo 28 de la ley. Bueno, decíamos antes, gran cantidad de dictámenes. ¿Por qué? Porque quien escribió la norma no se imaginó todas las consecuencias, no se imaginó todas las situaciones, se quedó de nuevo a mitad de camino y entonces empezaron a plantearse dudas vinculadas con un montón de aspectos, como por ejemplo capitalización, si corresponde o no la reducción de la tasa del IVA para contratos de capitalización, enfardado y ensilado, el pastaje, qué tipo de servicio es, si está alcanzado o no está alcanzado por tasa reducida, la venta de ciertos animales, por ejemplo, alguien planteó que la venta de ciervos también podía ir a tasa reducida y evidentemente esa no fue la opinión de la AFIP, que en el dictamen 6 del 99 dijo que los cérvidos obviamente pertenecen a otra especie. Uno diría, bueno, tiene 4 patas, tienen cuernos, pero evidentemente no se asimilan a las vacas. Esto que parece algo muy evidente, fíjense que trajo problemas vinculados con los búfalos, porque ahí también, ¿no?, estuvo la discusión y tuvo que salir la AFIP en una nota externa, que fue la nota externa 6 del 2007, para decir que los búfalos eran algo parecido a las vacas y tratar de arreglar el problema. La verdad de la historia es que dicen los que saben que los búfalos pertenecen a otra familia, que es la familia de los bufalinos, pero el tema se arregló a través de una nota externa. Esto quiere decir que quien redactó la norma no tuvo en consideración todas las posibilidades, ¿sí? Y entonces fíjense que la nota externa es solo un detalle pero importante. La nota externa por la cual la AFIP aclara que los búfalos van a tasa reducida es la nota externa 6 del 2007, exactamente 9 años más tarde de la vigencia de la norma original. Quiere decir que durante 9 años existió la duda sobre el alcance en este tema en particular. Y después también grandes dudas con respecto a los gastos realizados por los consignatarios. Esto tiene que ver con la aplicación del artículo 10 del decreto reglamentario de la ley del IVA. Y bueno, para decirlo en buen romance, a partir de la aplicación de los fallos CRISE y fundamentalmente Angulo, se aplica el principio de unicidad. Quiere decir que si la operación principal está grabada a tasa reducida, todo lo accesorio, todo lo que deriva, por ejemplo, intereses, fletes, seguro, embalaje, todo lo que deriva de una operación que está grabada a tasa reducida, va también a tasa reducida. ¿Sí? Bueno, hemos tenido dificultades con la lechuga, si la lechuga envasada es lechuga fresca, un dictamen hasta para este tipo de cuestiones que parecen menores, con la mitad de la biblioteca a favor, la mitad de la biblioteca en contra. Esto genera una cierta inseguridad, o para decirlo más directamente, una clara inseguridad en determinado tipo de situaciones que no están claramente, yo diría, definidas en la norma. También tuvimos dictámenes para la fruta fresca, cuando se considera fresca la fruta. El de la lechuga es paradigmático porque en realidad se equivoca quien hace el dictamen diciendo que hay que ver la intención del legislador. Lo que hay que ver es qué es lo que dice la norma, y si de la norma del Código Alimentario surge que aunque esté cortada la lechuga y otro tipo de hortalizas siguen manteniendo la condición de frescas, la verdad es que por más que tengan algún tipo de proceso, así debieran considerarse. En materia de plantines, también alguien dijo, bueno, si son plantines vinculados con hortalizas, ¿por qué no van a estar a tasa reducida? Y la AFIP dijo, mire, el plantín no es una hortaliza, ¿sí? No se recibió, le faltan un par de materias para recibirse hortaliza y por lo tanto, lamentablemente, el plantín va a tasa general. Y acá entonces encontramos toda esta suerte de cuestiones, ¿no?, que terminan también ocasionando
el saldo a favor, porque si hay muchos insumos, hay muchas compras, hay muchos servicios y locaciones que están grabados a la tasa general para alguien que termina tributando a la tasa reducida, bueno, es el principal motivo por el cual se le pueden generar estos saldos técnicos, porque es mayor el crédito que el débito fiscal, y si el saldo es técnico es de difícil recupero porque solo puede ser utilizado contra futuros débitos fiscales en el mismo impuesto. En materia de semillas, algunos dictámenes están bien, ojo, no todos los dictámenes están mal. El dictamen 77 del 2003 se refiere a semillas y claramente las semillas van al 21% porque sí están destinadas a siembra. Lo que va a tasa reducida es lo que no está destinado a la siembra, ¿sí? La semilla está destinada a simiente, está destinada a propagación y claramente está grabada al 21%. Lo que está grabado a la tasa del 10,5% son los granos no destinados a siembra, que claramente son los granos destinados a la comercialización. Bueno, ya hablamos de estos dictámenes también vinculados con intereses, con fletes, con embalajes. Dictámenes 59 del 2002, 55 del 2004 fueron oscilantes, pero hoy ya tenemos una definición, yo diría mucho más tajante. Todo lo que deriva de algo que está grabado a tasa reducida también está grabado a tasa reducida, ¿sí? Hasta para la tripa gorda de ganado bovino tenemos 2 dictámenes. Esto también es paradigmático, pero fue porque, fíjense ustedes, que fue asesoría técnica, o sea, una misma dependencia de la AFIP, que durante el mismo año 2004 emitió 2 dictámenes, dictámenes 10 y 50 del 2004, opinando exactamente en forma contradictoria, ¿sí? En el primero a favor de la reducción y en el segundo a favor de la aplicación de la tasa general. Y lo último que está grabado a tasa reducida, esto fue una incorporación del año 2005, es el tema de, lo van a ver acá, bueno, me pasé de página, ¿sí? Creo que lo van a ver o no lo van a ver. Bueno, hay una reducción de la tasa a partir del año 2005 para ciertos fertilizantes de uso agrícola. No todos, ciertos fertilizantes químicos de uso agrícola o para el uso agrícola van a la tasa reducida. Acá en la filmina 7 también está referido el tema de los bienes de capital, que es importante, ¿sí? Porque los bienes de capital, y que son prácticamente todos los que puede utilizar un productor agrícola, por ejemplo, sembradoras, cosechadoras, etcétera, cualquier tipo de equipamiento, sigue estando grabado a tasa reducida. Antes hacíamos referencia a la reducción para los fertilizantes químicos de uso agrícola, que como dice acá la filmina 7, fue establecida por la ley 26.050. En resumen, para este tema de la reducción de la tasa, lo que podríamos decir es que a algunos los beneficia, a muchos los perjudica. Los problemas son la generación de saldos de difícil recupero, saldos que pueden ser técnicos, entonces ahí el productor está en el peor de los mundos, porque solo los puede utilizar contra futuros débitos fiscales, y saldos que pueden ser de libre disponibilidad, que bueno, tienen una aplicación mucho más, yo diría, amplia. Y el otro problema, que bueno, no los quiero aburrir, pero ustedes saben que hay inclusive varios casos que no están definidos por dictámenes y siguen en la duda, fundamentalmente el tema del desmonte, si el desmonte se puede o no asimilar a preparación, laboreo, roturación, y nada dice el fisco, porque hay un etcétera, dice la norma habla de preparación, roturación, laboreo, etcétera. ¿Qué significa ese etcétera? Nadie sabe. Entonces muchos, con un criterio amplio, dijeron, si alguien desmonta un campo para sembrar soja, bueno, ese desmonte está dentro del etcétera. La mayoría de la doctrina entiende que esto no sería así, porque cuando se habla de laboreo, preparación, roturación, se trata de tareas que se realizan en forma anual, se realizan en forma periódica. En cambio, el desmonte no es ni periódico ni anual, se hace en general por única vez y implica un mayor valor de la tierra. La tierra toma un mayor valor, tiene un carácter cuasi definitivo, con lo cual ni siquiera se podría mandar a gasto en el impuesto a las ganancias, y para el IVA, como les decía antes, la mayoría entiende que debería estar grabado a tasa general. El problema es que la mayoría de los que hacen desmonte lo consideran a tasa reducida. Y también hay problema con el picado de maíz, que es un procedimiento por el cual el maíz, en vez de cosecharse tal cual está, se mezcla con la misma planta para la alimentación del ganado. Algunos entienden que eso es cosecha de maíz y debería estar grabado a tasa reducida, y de nuevo la mayoría piensa que es una situación diferente y que debería estar grabado a tasa general. Ninguno de estos puntos ha sido aclarado hasta ahora por la AFIP.
Vamos a hablar de la opción de pago anual en el IVA, que es un sistema exclusivamente aplicable a productores agropecuarios. Este tema de la opción de pago anual arrancó en el año 1993, el decreto 1684 del 93, justamente al poco tiempo de la gravabilidad en el IVA para la producción agropecuaria, que empezó en el año 1992. ¿Por qué la opción anual? Porque los productores agropecuarios tienen particularidades. La producción agropecuaria es muy particular. Alguien la ha definido como una suerte de fábrica a cielo abierto. Hay ciclos que obviamente no son mensuales. Los ciclos de la producción agropecuaria pueden ser anuales o depende la producción, depende la zona geográfica, pero de ninguna manera son ciclos mensuales. Y como el impuesto al valor agregado es un impuesto de declaración y pago mensual para todos los contribuyentes, adecuadamente se pensó darle alguna facilidad a los productores agropecuarios. Cuando arrancó este sistema ya en el año 1993 era de declaración jurada y pago anual. Quiere decir que los productores tenían que presentar una sola declaración jurada de IVA en el año y pagar anualmente. Allá por el año 99 se hizo un sistema híbrido por el cual la declaración jurada pasó a ser mensual pero informativa, se presentaban cada 3 meses y en definitiva el cálculo de su obligación seguía siendo anual. Y la última modificación, que bueno, es lo que hoy rige, es a partir del año 2005, ¿sí? La resolución 1745, por la cual se establece que la declaración jurada es absolutamente mensual, pasa a ser igual que la de cualquier contribuyente. Lo único que cambia, ¿sí? Es, o que digamos, de alguna manera es distinto que el resto de los mortales, es el tema del pago. Por lo tanto, hoy tenemos declaraciones juradas mensuales determinativas que vencen en la misma fecha de vencimiento que cualquier otro contribuyente en el IVA, pero si alguien es productor agropecuario exclusivamente y ejerce la opción de pago anual, no va a pagar todos los meses. ¿Cuándo va a tener que desembolsar? Bueno, va a tener que pagar junto con la declaración jurada correspondiente al mes de cierre del año calendario o del ejercicio comercial según corresponda. Ejemplo, un productor agropecuario cierre 31 de diciembre. Entonces, las declaraciones juradas de IVA de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre serán presentadas en los vencimientos respectivos, pero el pago de todas esas declaraciones juradas se va a hacer en forma conjunta junto con la declaración jurada correspondiente al mes de diciembre, o sea, mes de cierre de año calendario o ejercicio comercial. ¿Qué es lo que consigue? ¿Por qué es conveniente esta opción? Es conveniente porque claramente es un financiamiento gratuito. En vez de tener que pagar como cualquier otro contribuyente en las fechas respectivas, el productor agropecuario que ejerce la opción o que ejerza la opción de pago anual va a conseguir un diferimiento de 11, 10, 9, 8, 7 meses según digamos, la declaración jurada respectiva. Y acá también se han planteado algunas dudas, se han planteado algunos problemas. Tenemos de nuevo dictámenes, como antes les comentaba, dictámenes que tienen que ver con las dudas sobre el alcance, sobre las dudas a quién se aplica y a quién no. Fíjense, una corta enumeración: 87 del 94, 67 del 96, 59 del 97, 60 del 2000, son todos dictámenes donde lo principal que se ha planteado, el problema yo diría fundamental en la opción de pago anual es qué se entiende por exclusivamente agropecuario. Si alguien es productor y solo productor, exclusivamente realiza actividades agropecuarias, sin duda puede optar, puede elegir, es un sistema que recuerden es optativo, pero la enorme mayoría de los productores está dentro de la opción de pago anual. Pero si además de ser productor agropecuario, este señor o esta empresa hace otra actividad, es expulsado de la opción porque la norma de la ley, digo bien, ahora está en la ley, dice expresamente que corresponde la opción, pero tiene que ser exclusivamente productor agropecuario. ¿Qué es exclusivamente productor agropecuario? Si, por ejemplo, una persona física trabaja también en relación de dependencia, además de tener su campito y sembrar algo de sorgo y maíz,
trabaja en relación de dependencia. ¿Es expulsado de la opción de pago anual? Sí, ¿no? Bueno, el fisco empezó con sus dictámenes con una actitud también un poco ambivalente. Primero decía que cualquier otra actividad lo expulsaba al productor agropecuario, después aceptó que si era un trabajo en relación de dependencia, como trabajar en relación de dependencia está fuera del ámbito de la imposición en el IVA, eso no te expulsa de la opción de pago anual. La cuestión quedó más bien centrada en actividades exentas. ¿Qué pasa si alguien, además de ser productor agropecuario, arrienda otro campo? ¿Sí? Puede ser que un campo lo explote y otro campo lo arriende. Arrendar, ¿qué tratamiento tiene en el impuesto al valor agregado? Está exento. El alquiler de inmuebles rurales destinado a actividades agropecuarias está exento en el IVA. Entonces, si alguien es productor agropecuario, pero además tiene una actividad exenta, ¿eso lo expulsa de la opción de pago anual? El fisco al principio había dicho que sí, que cualquier actividad exenta lo sacaba de la opción de pago anual, pero por suerte en las últimas interpretaciones tenemos un dictamen relativamente reciente, que es el dictamen, relativamente ya son más de 4 o 5 años, pero lo más reciente que existe al respecto es este pronunciamiento, esta opinión de la asesoría técnica, dictamen 34 del 2005, que ustedes lo van a ver acá en la página 11, un resumen. Y lo que termina diciendo la AFIP en este pronunciamiento es que si la otra actividad que realiza el productor agropecuario está exenta en el IVA, bueno, no es expulsado de la opción de pago anual, lo cual es razonable, es coherente, es lógico. ¿Por qué? Y porque en definitiva esa otra actividad no está gravada. Acá lo que pretendió quien hizo la norma es que no se beneficie con un diferimiento del pago del gravamen aquel que además de ser productor agropecuario realiza una actividad gravada, porque si no sería muy fácil para cualquier empresa. Ford Motor Argentina podría decir, porque tengo una chacrita, voy a pagar todo mi IVA anualmente. Pero si la otra actividad que realiza el productor agropecuario es exenta, al menos de acuerdo a este último pronunciamiento, que es el dictamen 34 del 2005, por suerte no sería expulsado el productor de esta opción, que sigue siendo conveniente. Está un poco limitada, está un poco desflecada, pero sigue siendo conveniente porque en definitiva representa un diferimiento del pago del gravamen sin interés, sin ninguna otra consecuencia. Así que en una economía que tiene inflación como en la Argentina, más o menos de acuerdo a cómo se mida, pero es una economía que tiene un grado importante de inflación, el hecho de conseguir diferir el pago de un gravamen sin ninguna consecuencia es claramente conveniente. Bueno, cuidado también con aquellos que además de ser productores agropecuarios realizan ocasionalmente alguna tarea como locación de obra rural. El ejemplo típico, alguien es productor agropecuario pero tiene maquinaria agrícola ociosa y esa maquinaria agrícola ociosa se utiliza para prestarle un servicio a otro productor. Entonces, cuidado porque en el dictamen 67 del 96 lo que ha dicho la AFIP es que por más que esa actividad sea limitada, sea mínima, lo expulsa de la opción de pago anual. Lo peor es que la AFIP tiene razón en este caso, así que hay que ser muy cuidadoso porque, dando un ejemplo extremo, si hay un productor agropecuario que por su producción factura 10 millones de pesos, pero presta un servicio agrícola porque tiene tractor o tiene una maquinaria y cobró 10.000 pesos en el año, bueno, por ese solo hecho resulta expulsado de la opción anual porque claramente es una actividad que está gravada en el IVA y no es de producción agropecuaria. La locación de obra rural, ser contratista rural, claramente no tiene nada que ver con la producción agropecuaria. Tiene que ver en el sentido de que está en el mundo de los servicios, de las locaciones, de las prestaciones, pero no es una actividad de producción. Bueno, algunos otros aspectos controvertidos los podemos ver acá en la página 13 del material. Yo creo que han sido bastante aclarados. Por ejemplo, si de una declaración jurada intermedia surge un saldo a favor de libre disponibilidad, supongamos que un productor agropecuario, por retenciones, percepciones que haya sufrido en el IVA, tiene un saldo de libre disponibilidad. ¿Lo puede usar o tiene que esperar hasta la declaración jurada del mes de cierre de año calendario de ejercicio comercial? Bueno, no tiene que esperar absolutamente nada. Lo que se difiere es la obligación de pago, pero si existe un saldo de libre disponibilidad, ese puede ser utilizado inmediatamente para compensar otros impuestos. Y con respecto al reintegro sistemático de la resolución 2300, que obliga a declarar ese reintegro en el momento en que se percibió y genera normalmente una obligación de pago, bueno, tampoco hay que pagarlo en ese mes, sino corresponde, como cualquier pago que haya que hacerle a la AFIP,
para un productor que haya ejercido la opción en el mes de cierre de año calendario o ejercicio comercial. Y un temita que vamos a ver también es el canje en el IVA. Ustedes saben que esto ha funcionado bastante bien. Tenemos que hablar de algo que ha funcionado bastante bien. ¿Y por qué ha funcionado bastante bien? Porque es una actividad muy común en materia de productores agropecuarios, dado que no disponen de fondos en cualquier momento del año. La norma en el IVA la vamos a encontrar en el artículo 5. En el artículo 5, inciso A, tercer y cuarto párrafo, tienen que ver con un diferimiento, también un diferimiento en el nacimiento del hecho imponible. ¿Sí? Cuando se habla de venta de cosas muebles, en el IVA el hecho imponible nace o se perfecciona con la entrega de la cosa o con la entrega de la factura, lo que ocurre en primer término. Pero si se trata de operaciones de canje, se difiere el nacimiento del hecho imponible hasta la recepción del producto prometido en canje. Para dar un ejemplo, tenemos de un lado al productor agropecuario, ¿sí?, que no dispone de fondos en cualquier momento del año. Tenemos del otro lado al proveedor. ¿Quién es el proveedor del productor agropecuario? Y por ejemplo el proveedor de agroquímicos, de semillas, fertilizante, gasoil. El proveedor de agroquímicos le entrega agroquímicos al productor agropecuario. El productor agropecuario, ¿cómo le va a terminar pagando? Con parte de su cosecha. Bueno, es una operación de canje. Entonces, ¿nace el hecho imponible para el señor proveedor de agroquímicos cuando le entrega dicho producto al productor agropecuario? No, si es una operación de canje, no nace el hecho imponible. Habrá una factura, pero va a tener una leyenda que diga operación de canje, artículo 5, inciso A, tercer y cuarto párrafo, ley del IVA. No hay impuesto al valor agregado en ese momento, lo cual es claramente beneficioso no solamente para el vendedor o proveedor de agroquímicos, sino también para el productor agropecuario, porque no tiene que desembolsar el IVA en ese momento. Entonces, estas operaciones han funcionado muy bien. ¿Cómo nos damos cuenta que han funcionado muy bien? Porque existe casi ningún dictamen y casi ningún antecedente jurisprudencial. Entonces, evidentemente no han persistido ni se han ocasionado conflictos en la materia. Algo que sí tenemos que decir es que hay que tener cuidado con el descalce de las operaciones de canje. ¿Por qué? Porque hoy estamos en el mundo de tasa reducida, como antes estábamos mencionando. ¿Y qué es lo que ocurre? Si alguien es productor agropecuario, ¿sí?, y está en el mundo de los granos, granos no destinados a siembra, le corresponde la tasa reducida, mientras que los agroquímicos, la semilla, el gasoil van a tasa general. Y entonces ahí se produce un descalce que la mayoría trata de evitar o trata de solucionar a través de una mayor entrega de la producción agropecuaria del grano respectivo para que ambos valores coincidan, porque lo que conviene es que el canje sea perfecto y que no exista ningún saldo que deba pagarse, ¿sí? Otro de los problemas que también tenemos en el canje es la venta del cereal. Este es un problema para el canjeador, ¿sí?, donde yo diría el principal punto es la gravabilidad en ingresos brutos. Hay una doble gravabilidad en ingresos brutos para el canjeador, porque primero vende los agroquímicos, pero después termina vendiendo el cereal recibido en pago de los agroquímicos, y esta doble gravabilidad en algunos casos se ha solucionado y en otros no, en materia de ingresos brutos, de acuerdo a los códigos de cada una de las provincias. La instrumentación ya la hemos comentado, la tienen ustedes en la página 16. Las ventajas del cobro en especie, bueno, esto es más genérico que una operación de canje, pero el cobro en especie tiene grandes ventajas porque no está sujeto a régimen de retención impositivos, no está comprendido en las restricciones de la famosa primera ley antievasión, ¿sí? Esto lo aclaró la resolución 2004 del 2006, quiere decir que las operaciones son válidas y se puede computar perfectamente el crédito fiscal en el IVA y el gasto es deducible en impuesto a las ganancias y estamos ante una operación de canje. Se mantiene el valor en caso de inflación o devaluación, y lo único que sí podíamos aclarar es que hay algunas resoluciones que de alguna manera indirectamente han afectado un poquito a las operaciones de canje. Nos estamos refiriendo a los regímenes de retención y percepción, la resolución 2118 del 2006, que es la resolución que tiene que ver con impuesto a las ganancias en materia de granos, podríamos decir la sucursal 830, la sucursal de granos de la resolución 830, porque hay un régimen general de retención en ganancias que es la 830, y la resolución 2118 del 2006 es un régimen bastante parecido, pero que se refiere al tema de granos. Tenemos también la 2300, que dice que para los canjeadores y también para los productores hay que llevar libros especiales, ¿sí?, que deben
cumplir la formalidad del registro público de comercio, o sea que es una formalidad que la verdad que la mayoría no las cumple, pero está en la 2300 que establece la obligación de llevar libros especiales de las operaciones de canje, tanto para los canjeadores como para los productores. Y lo último que inventó la AFIP fue la resolución 2459 del 2008, que es un régimen de percepción en el IVA para operaciones que se terminen cancelando con granos. Ya hablamos también de este problema de la gravabilidad en el IVA. Ojo que si alguien recibe granos y los termina vendiendo, no cabe duda que esta segunda venta está gravada en el IVA, porque se trata de una transmisión de dominio de un bien que está gravado y no podemos sostener la no habitualidad. Y en materia de exención, algo hemos dicho, la única exención concreta que tenemos en el IVA para la actividad está vinculada con los arrendamientos, ¿sí? El alquiler de inmuebles rurales que está destinado a actividades agropecuarias está exento en el IVA. Es una exención que parece simple, la verdad que no tiene demasiados problemas, pero hay que tener un poquito de cuidado porque tiene dos elementos. Uno, tiene que tratarse de inmuebles rurales y además tienen que estar destinados a la actividad agropecuaria. Quiere decir que si el inmueble es rural, pero se destina a otras actividades como por ejemplo coto de caza, o podría ser también turismo rural o instalación de antenas satelitales, bueno, va a corresponder la gravabilidad. Tienen que darse las dos condiciones. Primero, que el inmueble sea rural, y en segundo lugar, que se utilice para la actividad agropecuaria. Y bueno, hemos hecho un resumen de algunos aspectos importantes o que nos han parecido importantes vinculados con el IVA y la actividad agropecuaria. Vamos a hablar de aspectos vinculados con la evaluación en el impuesto a las ganancias de los establecimientos agropecuarios. Uno podría decir que como las normas son muy antiguas, no existen dudas, no hay problemas, todo es sabido, todo es conocido, pero la verdad no es así. A pesar de que hace ya más de 25 años que no existen cambios en materia de evaluación en la actividad agropecuaria, hay aspectos controvertidos, dudas, lagunas, etcétera, así que vamos a tratar de comentar algunos de estos puntos. Y vamos a arrancar con todo lo vinculado a Hacienda, porque las normas se refieren justamente a Hacienda, ¿sí? Y uno tendría que separar lo que es Hacienda de cría versus la Hacienda de invernada. Previamente uno podría llegar a decir, no hay una definición sobre qué debe entenderse por Hacienda ni en la ley ni en el reglamento, y entonces, bueno, alguien dijo, habrá que ir al diccionario, al Mataburro, a la Real Academia, donde hay una definición un poco extraña, en el sentido de que dice que es Hacienda un conjunto de bestias mansas que andan juntas y se apacientan, más las abejas. Y la verdad es que con esta definición nos quedan también algún tipo de dudas, porque las bestias mansas sí las conocemos, pero ¿qué es lo que ocurre si alguien tiene un criadero de ranas o de caracoles o de yacarés? Yo creo que no encaja mucho en la definición. Entonces la misma doctrina está un poco dividida con respecto a estas producciones especiales, si tienen que regirse por las normas de impuesto a las ganancias tal cual están escritas, o si hay que aplicar otro criterio como podría ser el costo de producción. Pero por suerte la mayoría se dedica a cuestiones más habituales y normales, y si vamos a hablar de Hacienda, entonces nos vamos a referir fundamentalmente a Hacienda bovina, ovina, porcina, caprina. Y esta división que tenemos es muy importante en establecimientos de cría versus establecimiento de invernada, porque las normas de evaluación son absolutamente diferentes, como el día y la noche, ¿no? Como River y Boca, también podríamos decir en términos futbolísticos, porque los establecimientos de cría son los beneficiados en el sentido de que se aplica un sistema que se ha dado en llamar costo estimativo por revaluación anual, que luego vamos a tratar de explicarlo muy rápidamente, pero en la práctica lo que significa es una subvaluación, o implica una subvaluación permanente de la existencia final. Y entonces es claramente conveniente, porque si se subvalúa la existencia final, se difiere el resultado impositivo. En cambio, los que están perjudicados son los establecimientos de invernada, porque allí hay que aplicar otro criterio, que es precio de plaza menos gastos de venta. Entonces, si hay que evaluar a precio de plaza menos gasto de venta, se está reconociendo la ganancia, inclusive antes de producida la comercialización. Es una ganancia por la mera tenencia. Esto ha sido muy criticado por alguna doctrina, como Reig, entre otros, pero es lo que existe desde el año 1985. ¿Cuándo estamos ante un establecimiento de cría y cuándo ante un establecimiento de invernada?
Bueno, dicen los que saben que un establecimiento es de cría cuando es de propia producción, cuando allí se producen los nacimientos, las pariciones, y el objetivo es vender terneros o terneras, aunque puede llegar a completarse todo el ciclo productivo. En cambio, un establecimiento es de invernada cuando se compran animales con el objetivo de engordarlos y luego venderlos. Y entonces, pueden existir también establecimientos mixtos, como dice acá la filmina número 23, entonces hay que tener cuidado, hay que separar los animales de cría, hay que evaluarlo con el método de cría. Los de invernada, obviamente, por el sistema de los establecimientos de invernada. Entonces hay que tenerlos claramente separados. Otra particularidad que tiene este tema de evaluación es que existen muy pocos antecedentes nuevos. Todo lo que encontramos son dictámenes, fallos, cuestiones de la década del 70 o principios del 80. Esto no significa que no existan las dudas, significa que durante muchos años tal vez la AFIP no lo controló, el impuesto a las ganancias había perdido importancia recaudatoria, pero ya sabemos que esto se revirtió claramente en la última época y por lo tanto hoy son todos temas que de nuevo están en el candelero, ¿sí? Esta historia de los establecimientos de cría, ¿sí? Un establecimiento de propia producción donde allí nacen los animales, donde se produce la parición. ¿Cómo funciona el costo estimativo por revaluación anual? ¿Es un sistema? ¿Es un método? ¿Es un método científico? Bueno, la verdad que no. Es un método, yo diría, estimativo, es un método arbitrario, pero los productores criadores obviamente no se han quejado demasiado porque les permite subvaluar la existencia final. Y entonces el método dice, usted señor criador, tome la categoría más vendida del último trimestre. ¿Por qué habrá dicho la categoría más vendida del último trimestre? Bueno, eso es arbitrario, podría haber dicho de los últimos 2 meses, 6, pero el sistema es así. Hay que tomar la categoría más vendida del último trimestre, hay que determinar si las ventas son o no representativas, entonces hay que superar un test de representatividad. Para que sean representativas, las ventas de ese trimestre, de esa categoría, deben ser mayores al 10% de las ventas totales de esa misma categoría para todo el año. De nuevo, es algo arbitrario y así funciona. Esa es la pauta. Tienen que superar el 10% de las ventas totales de todo el año para ser consideradas representativas. Si son representativas, entonces hay que seguir adelante con el procedimiento que implica calcular el precio promedio ponderado de la categoría más vendida del último trimestre. Esto porque pueden haberse producido distintas ventas a lo largo del trimestre, supongamos algunas en octubre, otras en noviembre y otras en diciembre. Bueno, hay que sumar todas las ventas, hay que dividir por la cantidad de animales y se obtiene un precio promedio ponderado. Y de ese precio promedio ponderado hay que aplicar el 60% para llegar al valor base. Así que el valor base es el 60% del precio promedio ponderado de la categoría más vendida del último trimestre. Y yo les pregunto, o nos preguntamos, ¿y el otro 40% dónde está? Y el otro 40% evidentemente no está. Así que implica la aplicación de este método una subvaluación como mínimo del 40%. Porque solo debe considerarse como valor base el 60% del precio promedio ponderado de la categoría más vendida del último trimestre. ¿Y cómo se obtienen? Acá hay un ejemplo, pero bueno, es un cálculo numérico porque, una vez obtenido el valor base, supongamos que la categoría más vendida del último trimestre sea novillos, como dice acá el ejemplo de la página 25, dice categoría más vendida en los últimos 3 meses, novillos 1 de 2 años. Entonces acá teníamos una única venta, es más fácil, porque si hay una única venta no hay que calcular ningún precio promedio ponderado, es ese y nada más. Dice 15 novillos a 30.000 pesos, entonces ¿cuánto es el precio de cada novillo? 30.000 pesos dividido 15 novillos me da 2.000. Pero, ¿ese es el valor base? No, el valor base es el 60%. El 60% de ese precio promedio ponderado. Por lo tanto, el novillo vale 1.200 pesos. Bárbaro. Pero ahora que determinamos cuánto valen los novillos para este señor criador, ¿cuánto valen las otras categorías? ¿Cuánto valen las vaquillonas 2-3, vaquillonas 1-2, las terneras? Bueno, a estos efectos se aplica una tabla de correlación muy vieja, que es la tabla de correlación de la ley 23.079, que está establecida una para rodeo general, otra para animales de cabaña, de pedigrí, pero acá estamos en el mundo del rodeo general. Y el cálculo es simplemente una regla de 3 simple. Se multiplica por una ponderación, un promedio, que está fijado en esta tabla de correlación, y se divide siempre por la categoría base. Por ejemplo, las vacas están ponderadas 90.
Entonces, para obtener el valor vaca, de la vaca, tengo que multiplicar por 90. Pero voy a dividir siempre por la ponderación que tiene el valor base, que en el caso de novillos 1, 2 es 75. Entonces, para saber cuánto vale una vaca, en este caso puntual, yo tomo 1.200 pesos, que es el valor base, la categoría base, multiplico por 90 porque es lo que quiero obtener, vacas, y tienen esa ponderación, divido por 75, que es el denominador, que es la ponderación de los novillos. Lo mismo hago con las vaquillonas. Acá lo único que cambia es que el numerador es 85, porque las vaquillonas están ponderadas en 85, ¿sí? Las vaquillonas 2, 3. Si fuesen vaquillonas 1, 2, tienen una ponderación de 70, y las terneras, o terneros, que son los menos ponderados, solo el 50. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre cuando no existan ventas en los últimos 3 meses o las mismas no sean representativas? Acá lo que dice la norma es que hay que tomar la categoría adquirida en mayor cantidad en los últimos 3 meses. Pero uno diría, ¿cómo adquirida? ¿No es un establecimiento de cría? A ver, los establecimientos de cría no tienen prohibido comprar animales. ¿Qué animales pueden comprar los establecimientos de cría para seguir siendo establecimientos de cría? Pueden comprar hacienda hembra para renovar o para incrementar el plantel. Puede comprar terneras, pueden comprar vaquillas, vaquillonas, vacas, ¿sí? Para renovar o para incrementar el plantel. Bueno, esas son las que se van a tomar en el caso que no existan ventas o que las mismas no sean representativas. Las compras, pero no cualquier compra, sino solamente las compras de hacienda hembra vinculadas con la renovación o incremento de plantel, ¿sí? Y si no hay tampoco compras, hay que tomar la categoría más vendida en el mercado en el cual el ganadero acostumbre a operar, ¿sí? Que es lo que está mencionado acá en la filmina número 27. Y en el ejercicio de iniciación, bueno, hay pautas. Si alguien desea hoy iniciar una actividad como criador, no tiene que tomar la pauta de venta, lo que dice el artículo 79 del decreto reglamentario, que hay que tomar la categoría adquirida en mayor cantidad en los últimos 3 meses, y si no hubiese, hay que tomar la última compra efectuada. Ok, ¿cuáles serían los temas a analizar en materia de hacienda? Primero, la planilla de movimiento. Cualquier establecimiento ganadero, sea de cría o de invernada, tiene que llevar un control. ¿Cuál es el control? La planilla de movimiento de hacienda. ¿Y qué implica? Implica que hay motivos por los cuales se incrementa la cantidad de hacienda. ¿Por qué puede incrementarse la cantidad de hacienda? Puede incrementarse por compras o por nacimientos, ¿sí? Y también por cambios de categoría, porque los que eran terneros, terneras pasarán a ser, obviamente, o novillitos o vaquillonas o lo que sea. Ok. ¿Y por qué motivo se puede disminuir? Pueden bajar el stock de animales. Puede bajar el stock de animales por ventas, por mortandad, por consumo, porque a veces en muchos establecimientos hay algún consumo mayor o menor para el mismo personal del establecimiento, por robos, abigeatos, ¿sí? Por cambios de categoría. Esos son los motivos principales de disminución. Pero una planilla hay que llevar. Será, digamos, informática, con mayor precisión, manual, pero una planilla de movimiento de hacienda todo establecimiento debe llevarlo. El tema de la mortandad, hay un muy viejo fallo base AMIN. Hoy este asunto está prácticamente descartado porque lo que se discutía en aquel entonces, década del 70, 77, si la mortandad que había declarado el contribuyente no era cierta, eso decía la AFIP, que se trataba de una venta no declarada. Pero hoy los porcentajes de mortandad son bastante conocidos en función a la zona geográfica, en función al tipo de hacienda, en función a índices que se publican en revistas especializadas, y por otro lado, convengamos que la AFIP podría controlar cuál es la hacienda en un establecimiento en función a los famosos certificados de vacunación obligatoria. La evaluación de vientres, algo que no dijimos todavía, es que en los establecimientos de cría los vientres se evalúan a otro sistema, de otra manera, que es el costo fijo. Costo fijo es ni más ni menos que tomar el valor que tenía el año pasado. Y esto de tomar el valor que tenían los vientres el año pasado es mantenerlos a un valor histórico, que en algunos casos es ridículamente bajo. Vientres, obviamente, son los animales hacienda hembra, que están destinadas a reproducción. Como vientres podemos encontrar a terneras, vaquillas, vaquillonas y vacas. Y entonces es muy importante recordar que van a este costo o valor fijo. Si alguien está fuera de la zona central ganadera, el país está dividido en dos zonas ganaderas en función de unas muy viejas resoluciones de la ex Junta Nacional de Carnes. Y para decirlo muy rápidamente, la zona más favorable es la zona central ganadera y la zona más desfavorable es lo que está afuera.
Y zona central ganadera es casi toda la provincia de Buenos Aires, menos los partidos de Carmen de Patagones y Villarino, una parte importante de Córdoba, menos lo que está en el norte. Lo mismo ocurre con la provincia de Santa Fe, algunos departamentos de la provincia de Entre Ríos, algunos de La Pampa y de San Luis. Pero si alguien tiene un establecimiento, supongamos un establecimiento ganadero en Villarino, Carmen de Patagones, tiene una opción, porque está fuera de la zona central ganadera. Puede evaluar no solamente los vientres, sino toda la hacienda de ese establecimiento, no solo los vientres, sino todos los animales de ese establecimiento, al sistema de costo fijo, lo cual es claramente conveniente. En materia de tambos hay una vieja discusión si los tambos pertenecen o no al mundo de la cría, y a pesar de que hay muchos que han escrito con buen criterio que son establecimientos absolutamente diferentes, la AFIP los ha considerado tradicionalmente como establecimiento de cría. Inclusive las razas holando argentino y jersey están expresamente mencionadas en la ley 23.079, que es las tablas de correlación de la ley 23.000, las tablas de correlación que tienen que aplicar a aquellos que están en el mundo de la cría para evaluar sus animales. Y ya cerrando, bueno, hay mejor estrategia. A ver, acá es importante saber cuál es la fecha de cierre y cuál es la fecha de ventas y compras. O sea que hay estrategias para tratar de manejar el stock desde un punto de vista absolutamente lógico, de un punto absolutamente legal, pero esto es aplicable para los establecimientos de cría, porque el sistema de costo estimativo por revelación anual permite ver qué es lo que conviene vender y qué es lo que conviene comprar, y de acuerdo a qué es lo que se venda y qué es lo que se compra, el stock va a ser diferente, y si es diferente el stock, podemos llegar a conseguir un diferimiento en el impuesto. ¿Sí? Los reproductores es un mundo diferente. Si estamos hablando de reproductores, estamos hablando de bienes de uso. ¿Qué animales se consideran bienes de uso en los establecimientos de hacienda? Solamente los reproductores machos, ¿sí? Y las hembras, las que sean de pedigrí o puras por cruza. Si son animales comprados, hay que evaluarlos al precio de compra más gastos de compra, y como estamos hablando de bienes de uso, hay que amortizarlos. El periodo de amortización no está fijado en ninguna norma expresamente, pero normalmente se toma 5 años, aunque podría ser alguna otra duración si es que el contribuyente puede justificarlo. Entonces, si son animales comprados, reproductores comprados, hay que amortizarlos en un plazo que normalmente es 5 años. Si son de propia producción, o sea, el reproductor ha nacido en el establecimiento, lo que dice el decreto reglamentario es que hay que evaluarlo al costo probable del semoviente, que es una expresión que ha traído sus problemas, sus dudas, pero es poco probable que existan muchos animales de reproducción nacidos en el establecimiento. Y hasta acá hemos hecho un resumen de lo concerniente a evaluación de hacienda en establecimientos agropecuarios. Vamos a hablar sobre la evaluación en los establecimientos agrícolas. En materia de este tipo de establecimientos, lo que establece la ley de impuesto a las ganancias es que deben evaluarse los cereales, las oleaginosas, las frutas, etc., al valor de plaza menos los gastos de venta, si es que hubiese precio de plaza. En el caso que no exista este precio de plaza, deberán evaluarse al valor de venta para el contribuyente menos los gastos de venta. Entonces acá estamos en problemas porque se trata de evaluar a precio de plaza, con lo cual tenemos ganancias por la mera tenencia. Esto fue criticado por la doctrina, pero existe desde el año 1985. Es la misma historia que tienen los invernadores, que también tienen que evaluar la hacienda a precio de plaza menos gasto de venta. ¿Qué significa? Que si alguien es productor agrícola y ha cosechado, pero resulta que a la fecha de cierre de ejercicio todavía no vendió nada, bueno, va a tener que tributar impuesto a las ganancias por más que no tenga un solo centavo en su bolsillo, porque tiene un mayor stock, tiene un mayor valor, y ese mayor valor le va a implicar mayor impuesto, ese mayor valor de sus existencias. Con lo cual también hay que hacer algún tipo de planificación fiscal, porque evidentemente el que puede pasar la cosecha al ejercicio siguiente le va a convenir. Fundamentalmente por lo que vamos a ver ahora dentro de un ratito con respecto a las sementeras. Recuerden también que los gastos de venta son significativos, son importantes en algún caso, así que en muchos. Con lo cual hay que determinarlos. Acá en esta filmina, que es la número
32, hay un detalle de algunos de los gastos de venta que hay que considerar a efectos de la evaluación, como por ejemplo el flete corto o el flete largo, secada, zarandea, comisión, almacenaje, podríamos agregar ingresos brutos. El flete es importante, depende del contribuyente, tipo de producción, el lugar hasta donde tenga que transportar, podemos hablar de fletes del 8 o hasta el 10%, así que es importante tenerlo en consideración. Y yo diría que uno de los principales problemas que tenemos en materia de evaluación agrícola es el de las sementeras. Esto se ha discutido hasta el cansancio. La norma madre está en el artículo 52, inciso F, que dice que la inversión en sementera es un bien de cambio. Estamos hablando de lo que está sembrado y aún no ha sido cosechado. Eso es sementera, a efectos del impuesto a las ganancias. Hay un sembradío. Llegó la fecha de cierre de ejercicio, todavía no tenemos la cosecha, entonces no hay productos cosechados, pero esa inversión en ese sembradío se debe considerar como un bien de cambio, aunque vamos a ver que el artículo 80 del decreto reglamentario especifica, detalla, explica cuáles son los rubros, qué conceptos deben mantenerse activados en materia de sementeras. Puede llegar a ocurrir, como dice también esta diapositiva 33, que el contribuyente diga, no, yo lo voy a considerar la sementera al valor de realización si el costo en plaza es inferior a lo obtenido. Esto es poco probable que ocurra. Lo que sí puede llegar a ocurrir o pasar es que por algún acontecimiento climático esa sementera se dañe o se termine cosechando mucho menos. Eso deberá ser evaluado por el contribuyente si es que puede probar que a la fecha de cierre de ejercicio había algún daño o había algún problema para tratar de tomar ese menor valor. El punto es que no estaba claramente en la doctrina, no estaba claramente especificado o qué debía considerarse como sementera, a pesar que el artículo 80 del decreto reglamentario dice que a los efectos del impuesto a las ganancias debe considerarse como tal los gastos en semilla, la mano de obra directa y también los gastos directos. Pero cuidado, gastos directos todos, algunos, ninguno. Bueno, no cualquier gasto directo, solo los que conforman los trabajos culturales de aquellos productos que a la fecha de cierre de ejercicio todavía no fueron cosechados ni recolectados. Entonces, el mismo reglamento especifica que no cualquier gasto directo debe activarse. Y decimos esto porque en jornadas, congresos, seminarios se discutió hasta el cansancio el alcance y algunos opinaban que, por ejemplo, los arrendamientos debían activarse. Y ustedes fíjense que la misma norma, el artículo 80 del reglamento, dice que solo aquellos gastos directos que conforman los trabajos culturales, el arrendamiento no conforma ningún trabajo cultural y por lo tanto claramente deberá mandarse a pérdida en función al tiempo transcurrido, porque alquileres e intereses siempre deben devengarse en función al tiempo transcurrido. Y en materia de seguros agrícolas, bueno, también es un gasto directo contablemente, pero impositivamente no. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no conforma ningún trabajo cultural. Esta historia de la sementera se discutía ya en la década del 80, hay un viejo dictamen 58 del 81, como está especificado acá en la diapositiva 34, donde ya el fisco en aquella viejísima época dijo que sí o sí debía mantenerse activada la sementera hasta el momento de la cosecha o hasta el momento en el cual se produjese su destrucción por factores climáticos. También, ojo cuando vamos a hablar de distintos tipos de sementera, si estamos en el mundo frutihortícola, los gastos de implantación son una cosa y los gastos de mantenimiento son otras. Los gastos de implantación deberían activarse, los gastos de mantenimiento deberían mandarse a pérdida. Hay un fallo vinculado con la olivicultura, con los olivos, que es Agrícola San Juan, que está mencionado en la diapositiva. Pero yendo a los temas de controversia en materia de sementeras, algunos ya los hemos comentado, ¿sí? El tema de la activación de gastos, no deben activarse aquellos que no están mencionados en el artículo 80 del reglamento. De nuevo, solo debe activarse lo relativo a semillas, gastos en materia de semillas, sea propia o comprada. La mano de obra directa sería la mano de obra de aquellos que han trabajado en la implantación de la sementera. Si un peón ha trabajado mediodía en la implantación de la sementera y mediodía cebando mate en la estancia, bueno, solamente deberá activarse la parte correspondiente a los trabajos realizados en la sementera.
Y de todo lo demás hablaríamos de labores culturales, ¿sí? Lo que tiene que ver con el sembradío, la aplicación de agroquímicos, la aplicación de fertilizantes, los trabajos vinculados con la siembra, eso, el gasoil, eso es lo que debería en todo caso activarse. En materia de amortizaciones existen algunas dudas, cada vez más y más se utilizan maquinarias y no mano de obra directa, entonces hay algunos que dicen que las amortizaciones no deberían mandarse directamente a pérdida porque si se trata de equipamientos o máquinas que se utilizan para la siembra, eso no debería mandarse a pérdida. Pero es un tema que también tiene algún grado de controversia. También tenemos la situación en las aparcerías. En nuestra humilde opinión, en materia de aparcería, lo que se reparten son los frutos. Por lo tanto, si a la fecha de cierre de ejercicio hay un contrato de aparcería, no debería repartirse la sementera porque solo se deberían repartir los frutos ya obtenidos. Algunas discusiones con los productos en canje, como ven, no es un tema demasiado sencillo, ¿sí? Y la aplicación de las revistas especializadas, ¿qué es esto? Algunos, por comodidad o porque, no sé, les resulta más fácil, porque piensan que no tienen el más mínimo problema, en vez de calcular, de acuerdo al artículo 80 del decreto reglamentario, cuáles son los gastos y costos que deben mantenerse activados en sementera, toman los valores de revistas especializadas. Y esto de tomar los valores de revistas especializadas no está previsto en la norma, para nada está previsto en la norma, pero además implica sobrevaluarlas. ¿Por qué? Porque los valores de estas revistas especializadas tienen en cuenta muchos de los gastos indirectos que, de acuerdo al reglamento, no hay que activar. Tienen también en consideración valores elevados porque son tecnologías más avanzadas. Y en definitiva, ¿qué es lo que está haciendo un productor que toma cuánto está la hectárea de acuerdo a cualquier revista del mercado especializada? Está sobrevaluando la sementera. Y si sobrevalúa la sementera, está anticipando el impuesto a las ganancias. Está declarando un mayor stock que el que debería declarar. Por lo tanto, no es aconsejable tomar esta postura de los valores de las revistas especializadas. Ojo también con las imágenes satelitales, porque ustedes saben que a partir de la reforma del año 2003, no me quiero equivocar, la ley 25795, existe una presunción, el fisco no la ha aplicado demasiado, pero esto está legislado, y entonces el fisco puede llegar a determinar a través de las imágenes satelitales qué es lo que se ha sembrado en un determinado predio, qué tipo de producción es, e inclusive a través de distintas inferencias, ¿sí?, llegar a determinar la producción. Y va a ser el contribuyente quien va a tener que demostrar por qué motivo no llegó a esa producción estimada. Bueno, en esta diapositiva 36 está un poco explicado el tema de los gastos directos que deberían considerarse, cuáles sí y cuáles no, ¿sí? Ya comentamos que el arrendamiento no es un gasto directo de acuerdo al artículo 80 del decreto reglamentario, porque el artículo 80 del decreto reglamentario dice que solo hay que tomar como tales a aquellos que están vinculados con labores culturales, ¿sí? Y el valor neto de realización es difícil, está bien, es una tentación, ¿no? Decir, bueno, yo voy a tener un valor neto de realización, pero hay que probarlo, un tema de prueba. También cuando hablamos de imágenes satelitales y de sementeras, el tema de prueba, porque los fenómenos climáticos y los que ha sufrido nuestro país en estos últimos años fueron bastante importantes, ¿no? Primero tuvimos sequías significativas, en esta última época hemos tenido inundación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el productor agropecuario? Lo que tiene que hacer es conseguir los medios de prueba. ¿Conseguir los medios de prueba para qué? Para poder demostrarle al fisco 2, 3 o 5 años más tarde de haber ocurrido ese fenómeno climático adverso, por qué motivo terminó cosechando menos. Entonces, me parece muy importante tener no sé, fotos satelitales o los informes de ingenieros agrónomos o otro tipo de información como podría ser el pago del seguro de granizo, porque hay fenómenos climáticos que son muy puntuales. Y entonces, ¿cómo hace el contribuyente para poder probar por qué terminó cosechando menos que la mayoría? Así que ese es un tema a considerar. ¿Y cuáles serían los de planificación fiscal? Algunos ya los mencionamos. Hay que tratar de llegar a la fecha de cierre de ejercicio en sementera. ¿Qué significa esto? Y en sementera significa que solo voy a considerar como bien de cambio algunos conceptos, ¿sí?, de acuerdo al artículo 80 del decreto reglamentario y al valor de costo, semilla, mano de obra directa y gastos directos. En cambio, si llegué con el producto ya cosechado, tengo que evaluar a precio de plaza menos gasto de venta. Y estoy en el peor de los mundos porque todavía no se ha vendido un solo centavo. Es más, la venta ocurre en el ejercicio siguiente y las retenciones solo se van a poder imputar contra las ganancias del ejercicio siguiente.
los últimos temas de discusión, bueno, que hasta ahora algunos no los habíamos tenido. ¿Por qué? Y porque, ¿qué ocurre con el tema de los precios para el trigo y para el maíz? ¿Hay precio de plaza? Son mercados que dejaron de ser puros y transparentes. En nuestra humilde opinión, lo que hay que tomar es el precio de venta para el contribuyente, menos gasto de venta, y el precio de venta será el último que pueda obtener o detectar o probar el contribuyente productor agropecuario en su caso para ese ejercicio. Si el maíz se utiliza para la alimentación del propio ganado, otro tema ampliamente discutible, ¿qué pasa cuando son insumos para otro tipo de producción? Como el maíz que se siembra o sorgo para alimentar el propio ganado. ¿Debe evaluarse a precio de plaza menos gasto de venta o debe evaluarse al costo incurrido? Bueno, la mitad de la biblioteca opina una cosa, la otra mitad opina todo lo contrario. En nuestra humilde opinión, en realidad se trata de un insumo para otro proceso productivo y no debería evaluarse al precio de plaza, sino al costo incurrido. Los verdeos y pasturas tienen sus particularidades, se hacen para la alimentación del ganado normalmente. Los verdeos se suelen amortizar en el mismo periodo porque no dura más que eso. En cambio, las pasturas son plurianuales y la mayoría los considera como una suerte de bien de uso amortizable en los 2 o 3 periodos de duración. Y solo para concluir, cuidado con los productos fruti-hortícolas porque las sementeras es algo absolutamente diferente. Lo que se siembra es una planta, ¿sí? Y es un bien de uso. Si estamos hablando del mundo de frutas, estamos hablando de peras, manzanas, también té, yerba mate, olivo, vid, son todas plantas o árboles que en realidad no son bienes de cambio, son bienes de uso y deben amortizarse en el lapso de vida útil estimada que, bueno, habrá que averiguar en cada caso cuál es. Porque recuerden que el bien de cambio, en este supuesto, no es la planta es un bien de uso, el bien de cambio es el fruto obtenido. Cuidado con los desmontes, algo de esto en algún momento comentamos. Los desmontes que se suelen hacer en cualquier motivo, por cualquier circunstancia, no solamente estarían grabados en el IVA a la tasa del 21%, sino que la mayoría de la doctrina entiende que no es un gasto que se pueda mandar a pérdida porque aumenta el valor de la tierra y si es así, ni siquiera es amortizable porque recuerden que la tierra no es amortizable en el impuesto a las ganancias. Bueno, hemos tratado de resumir lo concerniente a los productos agrícolas y su evaluación.